¿Se escucha todo bien? Sí, 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 amada. bien. Amén. Aquí estamos Bueno, escuchando. amén. Sí, estoy probando un micrófono nuevo, entonces quería saber si se escuchaba. Bueno, les quiero dar primeramente buenos días a todas las personas que están conectadas hoy al Ministerio Mi Peace. Mi nombre es Andrea Guerra y de verdad que para mí es un honor poder estar aquí esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Soy pastora junto a mi esposo Fran Velázquez en la comunidad cristiana Monte de Sion. Nuestra iglesia es Iglesia Hija de la Iglesia Renacer. El pastor Víctor está conectado aquí. Saludos a mi pastor hermoso, que siempre nos bendice con su compañía, con su apoyo. Y bueno, de verdad que darle gracias, felicitarle, porque he estado viendo los mensajes y veo que están cumpliendo aniversario. El Señor es bueno y nos ha dado un propósito en esta tierra, que es poder compartir su mensaje. Y qué oportunidad tan hermosa de poder hacerlo a través de las pantallas. Amén. Me gustaría hacer una oración inicial, si puede cerrar sus ojitos. Sé que muchos están trabajando, muchos están desde casa y bueno, solo me están escuchando. Así que me gustaría orar por ustedes y para que esta reunión sea de bendición para todos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nuevamente has permitido que tu amor y tu misericordia nos acompañe esta mañana, Señor. Sabemos que tienes una palabra para nosotros, pero te pedimos, Padre, que sea esta palabra oportuna para cada uno en nuestras áreas de vida, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que ahora pongas en nuestros oídos, Señor, y en nuestro corazón la voluntad de poder seguirte, de poder amarte y sobre todo poder obedecerte. Amén. Bueno, la palabra que traje para hoy está titulada Contra todo pronóstico. Esta palabra el Señor me la dio cuando estaba pasando por un proceso de salud bastante fuerte el año pasado y fue una palabra que confirmó lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Me gustaría iniciar explicando textualmente lo que significa la palabra pronóstico y según la Real Academia Española se define como acción y efecto de predecir algo a futuro a partir de indicios, es decir, conocer por algunos indicios lo que va a pasar. Muchas veces nosotros sabemos que todas las cosas que llevamos a cabo, todo lo que hacemos, cada acción que tenemos como seres humanos va a traer una consecuencia, ¿no? Y quería traer como 3 ejemplos que en algún modo nos vamos a sentir identificados. Por ejemplo, yo soy una persona joven, recientemente me gradué de la universidad para la gloria de Dios, y yo sabía que si no estudiaba lo suficiente o no me preparaba lo suficiente para alguna prueba o examen, sabía que probablemente, posiblemente, en ese examen no iba a tener una buena nota. O quizás si también estaba tratando mal a mi cuerpo en el sentido de que lo estaba alimentando mal, no estaba teniendo actividad física, quizás no estaba durmiendo lo suficiente, también en un futuro me iba a poder enfermar o alguna patología podía aparecer. Algo que tuviera una reacción a ese mal comportamiento. O también lo podemos ver cuando estamos en cualquier relación, ya sea una relación de pareja, una relación amorosa, paternal, o incluso como ministros en el Señor dentro de una congregación. Si nosotros no somos intencionales al momento de eh, regar, por así decirlo, por ponerlo de una forma más literal, regar esa relación, en algún momento sabemos que no vamos a tener los resultados que queremos, no vamos a tener la cercanía, el amor, y quizás en un futuro esa relación se puede quebrantar. ¿Por qué traigo estos ejemplos? Porque en ciertos casos, o muchas veces, pasamos por estos momentos y sabemos que si hacemos las cosas de una manera, vamos a tener un resultado. Este resultado va a ser bueno o va a ser malo. Pero, ¿qué pasa cuando este pronóstico, esta predicción, no obedece a lo que realmente debería ser? Es decir, sabemos que estamos en la Tierra, estamos bajo un sistema y que todos conocemos la ley de la causa y el efecto. Es decir, todo lo que hagamos va a tener una reacción.
Pero hay algo hermoso, hay una palabra que derriba todos esos argumentos, que es la palabra milagro. La palabra milagro es una de las palabras que más me gustan porque describe una connotación divina que solamente la tiene o la otorga nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría también poder definirla. La Real Academia Española describe el milagro como aquel suceso extraordinario que no puede explicarse por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención divina o sobrenatural. Es decir, cuando un milagro sucede, todo lo que nosotros pensamos que debería ser por naturaleza o por ley, el milagro lo, lo rompe o lo transforma por completo. Ahora, me gustaría compartir con ustedes 3 historias donde sabemos que Jesús hace un milagro. Estas 3 historias el Señor me las mostró para denotar o para poder traer a memoria diferentes situaciones que todos pasamos y que los discípulos pasaron y que de verdad, si el Señor lo dejó escrito en la Biblia, es para que nosotros podamos recordar. La primera historia está en Mateo, la voy a leer para aquellas personas que no tienen la posibilidad de poder abrir sus Biblias. Está en Mateo 8, del 23 al 27. Esta historia muchos la conocemos, es cuando Jesús calmó la tempestad y estaba en una barca con sus discípulos. Entonces leo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza significa tiempo tranquilo o sereno en el mar. Es un término que usan las personas que trabajan en el ámbito de la navegación, en los barcos. Y más adelante dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Aquí vamos a tener una dinámica en que cada historia va a tener un pronóstico. Y el primer pronóstico para la primera historia es, primero, las personas o los discípulos que estaban en el barco tenían riesgo de vuelco. ¿Por qué? Porque cuando las olas se levantan tan alto, la barca no tiene equilibrio y este puede hacer que la barca se vuelque o se caiga, por así decirlo. Luego, otro pronóstico que tenían los discípulos en esta situación era la dificultad de la navegación. Ellos, al no poder tener dominio de su barca porque las olas iban y venían y los estaban arrastrando, no podían saber a dónde iban, no tenían el control de la barca. Y por último, y lo más peligroso, era el riesgo de la inundación. ¿Por qué? Porque al momento de que las olas estaban tan altas, estas podían arropar la barca y al mismo tiempo podían hacer que ellos se ahogaran, cayeran al mar y probablemente pudieran ser golpeados por esta barca y posteriormente morir. Entonces, este es el primer pronóstico que tenemos para la primera historia. Riesgo de vuelco, dificultad en la navegación y por último, peligro de inundación. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esta historia? Que el Señor trae el milagro a través de la bonanza. Como les dije, la bonanza significa que el tiempo y la marea se tranquiliza. Es un término que se usa en navegación. Y ese fue el primer milagro que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Ahora, la segunda historia es una historia también muy conocida, que es la pesca milagrosa, y está en Lucas 5, del 1 al 10. Leemos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se aglopaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entonces en una de aquellas barcas, la cual era Simón, era la barca de Simón, le rogó que la apartase de una tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud, es decir, Jesús estaba cerca enseñando de la barca. Cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón,
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca que se viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeos, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Para esta historia tenemos también un pronóstico. El primero es que estos hombres iban a tener pérdidas económicas. Recordemos que el pescador era uno de los trabajos o era uno de las prácticas más populares que se llevaban a cabo en aquel entonces. Y bueno, si estas personas no tenían la pesca diaria, no iban a poder reunir el dinero para poder comprar lo que necesitaban sus familiares. Entonces, esto también iba a proporcionar una dificultad para cubrir los costos que ellos iban a necesitar para su trabajo al otro día, también para la comida que necesitaban llevar a casa. Muchos de estos hombres cuidaban de sus esposas, cuidaban de viudas, cuidaban de la congregación. Y por último, y creo que ahí todos nos podemos sentir un poquito identificados, ¿no? Es la desmoralización. Imagínense ustedes ser un padre de familia, ser una madre, cabeza de hogar y llegar a casa sin la provisión. Es vergonzoso, ¿verdad? Entonces, para Jesús, para esta historia, tiene su milagro. Y es el milagro de la pesca, valga la redundancia, milagrosa. Hay un versículo que me gusta mucho, quisiera compartirlo con ustedes, que habla específicamente de la palabra temor. Ahí Jesús le dice a Simón, Simón, no temas. Y es hermoso porque generalmente ese es uno de los sentimientos que como seres humanos más nos agobian. Y en Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Ahora, como última y tercera historia, tenemos la historia donde Jesús sana un paralítico. Esta está en Juan 5, del 2, perdón, al 9. Y leo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba de cualquier enfermedad sano que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor respondió al enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma su lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora, para esta historia tenemos un pronóstico muy fácil de resolver, ¿no? Y es, si la persona estaba enferma, tenía mucho tiempo enferma, probablemente tenía dolor, probablemente sentía desesperanza y muy posiblemente su muerte estaba próxima. Entonces, ¿qué hizo el Señor en esta oportunidad? El milagro de la sanidad. En el Salmo 28:7, el Señor describe una palabra que me gusta mucho también y es la ayuda. Este hombre le dijo al Señor, no tengo quien me meta, es decir, no tengo quien
quien esté conmigo, quien me ayude, quien me dé la mano para poder llegar a ese lugar. Y en el Salmo 28:7 dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en él confía, de él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Estas tres historias las escogí porque son historias que se aproximan o se asemejan mucho a la realidad de todos. El primer escenario son unos hombres que están pescando, están trabajando, están luchando por llevar ese sustento a su hogar, por llevar la provisión a su familia. Y dice la palabra que llevaban toda la noche trabajando y no lograban conseguir nada. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido que no tenemos la provisión que necesitamos? Ni siquiera la provisión que queremos, no, la que necesitamos para cubrir los gastos fijos, el alquiler, el pago de la luz, la comida y cosas que son netamente necesarias. Ni siquiera estoy hablando de lujos, de ropa, de salir, de comprar cosas que solamente obedecen a un gusto o a la necesidad de la carne. Cuando yo leí esta historia, yo decía, wow, ¿cuántas veces nosotros estamos trabajando, nos estamos esforzando y decimos, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? He pasado tanto tiempo trabajando por esto, no consigo la remuneración que quiero, no me alcanza para lo que quiero. Pero el Señor se acercó y le dijo, echa tu red al mar. Es hermoso porque cuando comenzamos a trabajar para el Señor, eh, comenzamos a sentir, o por lo menos me expongo desde mi parte, a decir, bueno, Señor, voy a trabajarte tantas horas, pero ¿cómo hago para obtener el dinero que necesito? Si este tiempo lo tengo dedicado a mi trabajo, si no me da chance, si no puedo, o trabajo para ti o trabajo para mi familia. Y cuando el Señor le dice, te convertiré en pescadores de hombres, es la palabra que a veces nos da mucho. Cuando el Señor nos dice, bueno, ahora ese trabajo que tú tienes, lo vas a, lo vas a hacer o lo vas a transformar para trabajar para el reino, trabajar para conseguir almas, para que las almas puedan de alguna u otra forma llegar a mí, para que yo pueda continuar ese proceso de sanación en alguna persona. Y es difícil, ¿no? Es difícil dejar ese sentimiento de decir, bueno, ya dependo completamente del Señor, ya no dependo de mi esfuerzo físico, de mis conocimientos, de mi trabajo. Y el Señor, posteriormente a eso, hizo el milagro. Así que esas personas tuvieron una noche llena de angustia, llena de incertidumbre, no conseguimos nada para trabajar. Recuerden que eran muchos hombres, probablemente esa paga o se dividían los peces y posteriormente ellos podían venderlos y comprar cosas. Entonces, qué bueno es el Señor con nosotros, que no deja que al otro día no haya un milagro en nuestra vida. Toda la noche estuvieron sin pescar y al otro día recibieron ese milagro donde la provisión estuvo de parte del Señor. Ahora, eso por el área económica, financiera, pongámosle ese nombre. Ahora tenemos otro ejemplo que puede asociarse muchas veces a esas etapas donde nosotros estamos en una situación turbia, en una situación peligrosa, en una situación donde literalmente nos estamos hundiendo, donde literalmente sentimos como si una ola nos arropara y estamos en un lugar donde no sabemos qué vamos a hacer, porque el problema se ve tan grande que no en nuestra mente no existe una solución física. Y el Señor en esa palabra también dice, no temas. Es hermoso porque ver cómo el mismo sentimiento se repite en cada uno de nosotros. Y el Señor nos conoce y sabe nuestros corazones porque nos creó. Siempre nos recuerda esa palabra, no temas. Miren, y muchas veces vamos a seguir estando como cristianos, como en esa historia donde sentimos que nos vamos a ahogar, que no tenemos el control de nuestro barco, que sentimos que viene una ola tan grande que va a acabar con nosotros y el Señor siempre estuvo ahí en la barca.
siempre estuvo. Solamente necesitó ser llamado, solamente necesitó que nosotros lo despertáramos literalmente para que Él pudiera traer bonanza a nuestras vidas. Y por último, es la historia que dejé al final, porque es la historia donde actualmente me siento más identificada. Este paralítico no podía levantarse, ¿no? Tenía su pronóstico de muerte, de dolor, de desesperanza. Y imagínense ustedes qué es lo que pasa, qué significa pasar tantos años padeciendo una enfermedad física, padeciendo una enfermedad emocional y sentir que los años pasan y personas tienen su milagro y personas obtienen su salvación y pasan por encima de ti y tienen esa sanidad que tú tanto quieres y tú simplemente estás allí acostado esperando que alguien te ayude, esperando que alguien te arrastre hasta ese estanque. Y lo que no sabía este paralítico es que solamente necesitaba la ayuda del Señor. Cuando estamos pasando por un proceso de enfermedad, tal como el paralítico, él tenía su discapacidad que no le permitía poder movilizarse, es, es bastante difícil, conmovedor, abrumante. Tiene tantas connotaciones que de verdad definirlo en uno es imposible. Y quiero tomarme este espacio para poder darles un testimonio muy reciente que tengo. Y bueno, es el motivo por el que estoy aquí, que mi pastora, la esposa del pastor Víctor, Sujin, me dijo, ¿te gustaría contar tu testimonio? Y yo, bueno, es la primera vez que lo hago, nunca lo había hecho antes. Y recuerdo que cuando llegué a mi casa y ya había llegado a mi casa, no estaba de alta, pero seguía hospitalizada en mi casa. Un hermano me dijo, hermana, esto no es para ti, esto es para que tú puedas compartir con las personas lo que el Señor ha hecho contigo. Y bueno, les explico, el año pasado, en septiembre, tuve un proceso de enfermedad bastante delicado. Sufrí de un accidente cerebrovascular, es decir, un ACV. Tuve 3 convulsiones seguidas y tuve hemorragia en uno de los senos del cerebro. Esto llevó a que yo estuviera hospitalizada aproximadamente 20 días y los primeros estaba como ese paralítico. Yo me río, hermano, pero recordarlo es recordar lo bueno que ha sido Dios, porque yo me recuerdo haber estado acostada allí y no poder mover la mitad de mi cuerpo. Y yo decía, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Yo soy esposa, soy joven, ya terminé mi carrera porque me tocaba graduarme en diciembre. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo aquí acostada? Y miren, hermanos, era frustrante porque yo duermo hacia un lado y no podía moverme. Yo intentaba moverme, pero mi cuerpo estaba completamente, la mitad de mi cuerpo, la parte izquierda, por lo menos, gracias a Dios, no fue la derecha, estaba completamente inmóvil. Y de verdad que una de las cosas que me ministraba el Señor durante ese proceso, durante todo lo que pasó, es saber que como ese paralítico, el único que me podía extender esa mano para sanarme, para llevarme a ese milagro, era Él. Miren, yo soy una persona bastante introvertida, aunque sea pastora, es una de las áreas que estoy trabajando. No digamos que soy tímida, pero sí soy muy reservada, no tengo un grupo grande de amigos. Entonces yo dije, bueno, en este proceso voy a estar con mi mamá, con mi esposo. Y miren, yo no sé cuántas personas fueron a la clínica. Hubo un momento que hasta los regañaron y todo. Y yo sentir que tantas personas estaban a mi lado, era hermoso. Era hermoso porque yo decía, bueno, el Señor me ama tanto que hay tantas personas que están aquí apoyándome. No me podían ver porque
la situación era difícil. ¿Por qué? Porque la cabeza me dolía todo el tiempo, todo el día, todos los días. No había un momento que no me dejara de doler la cabeza porque mi cerebro estaba inflamado. Había sangre y eso hacía que me doliera aún más. Añadido a eso, yo estaba acostada y comencé a tener muchos dolores para moverme. Entonces, el dolor era inexplicable. Era un dolor que todo el día tenía un dolor de cabeza fuerte. Las pastillas lo cesaban un poco, pero él de nuevo volvía. No tenía algún tipo de consuelo físico. Yo diría que me comencé a acostumbrar al dolor, por así decirlo. Pero había una cosa que tenía yo siempre presente y era que el Señor estaba ahí conmigo. Yo no sabía cuánto tiempo iba a durar en ese proceso. Yo no sabía cuántos días iba a estar hospitalizada. Honestamente pensé que iba a estar más días, pero el Señor siempre estuvo conmigo y cuando las personas me preguntaban, ¿sentiste que te ibas a morir? ¿Sentiste que te estabas yendo? Y yo siempre he respondido no, nunca. Nunca sentí que me iba a morir, nunca sentí que me estaba muriendo. Solamente sentía mucho dolor, mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo sentía mucha confianza en el Señor. Porque yo sabía que si Él había permitido que yo estuviera allí, era porque Él me iba a sacar. Y miren, como les contaba, muchas personas fueron, muchas personas estuvieron presentes, pero yo sentía que la única compañía, la única presencia que a mí me reconfortaba verdaderamente era la del Señor. Era algo que no les puedo explicar, pero a pesar de que había tanta gente a mi alrededor, yo solamente me sentía en paz porque sabía que Él estaba conmigo. Y les digo esto, les cuento este testimonio porque para la gloria de Dios ya estoy sana, estoy de alta. Lo que me pasó pudo haber sido diagnosticado, pero bueno, solo Dios sabe porque es algo en el cerebro. Tuvieron que haberme hecho algún tipo de examen y verdaderamente aquí en Venezuela, a diferencia de Estados Unidos, cuando uno llega a la emergencia no le hacen tomografía, no le hacen algún tipo de exámenes que he escuchado que en Estados Unidos lo hacen muy comúnmente. Entonces, eso pasó un día y yo de estar físicamente, ministerialmente, pastoralmente activa, pasé a estar aproximadamente 3 meses en descanso. Yo le llamo unas vacaciones obligatorias, porque la segunda parte del proceso fue esa, fue comenzar a entender que mi vida no dependía de mí, no dependía de mi trabajo, no dependía de mis habilidades, no dependía tampoco de la planificación que yo tenía, tampoco dependía de lo que yo quería hacer y de mis planes. Y ese creo que fue el proceso más difícil, porque cuando nos acostumbramos a ser autosuficientes, a creernos suficientes en el Señor, a confiar en nuestras habilidades por encima de lo que el Señor puede darnos, nos convertimos en personas que le cerramos la puerta al Señor en ciertas áreas de nuestras vidas. Y miren, ese tiempo para mí fue un tiempo de celar con el Señor, de decir, bueno, Señor, tú proveerás, tú eres mi sustentador, tú eres mi sanador. Yo no sé lo que va a pasar, yo no sé si voy a durar mucho más tiempo aquí acostada, pero yo sé que si tú no me dejaste morir esa noche en mi cama, cuando tuve la primera convulsión, porque fue el momento que a mí más me dio temor porque no sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, el Señor trajo a mi vida un familiar, un primo, que yo sentí que era el Señor que me estaba hablando. Me decía, no tengas miedo, solo tienes un ataque de pánico. Y yo dije, bueno, de esto no me voy a morir. Y creo que eso fue como el alivio para mí de saber que no sabía lo que me estaba pasando, pero era un ataque de pánico. Después descubrí que era mentira, que solamente me lo dijeron para que estuviera tranquila. Y
Y de verdad que ese tiempo, ese proceso me ayudó mucho a entender que sin el Señor no somos nada. Un día podemos estar tranquilos trabajando, un día podemos estar tranquilos caminando y de un momento a otro puede pasar algo inesperado, como lo que me pasó a mí. Tuve indicios de migraña, de dolor, pero podría haber sido un dolor cualquiera. Entonces, de verdad, nunca sabemos lo que nos depara el Señor, pero yo sí siempre supe que el Señor me iba a guardar, me iba a tener en su mano, y aunque yo estuviese pasando por ese valle de sombra y de muerte, Él siempre iba a estar conmigo. Él iba a dar vida, aliento de vida, como dice la palabra, a mis huesos. Él volvería a formarme, pero simplemente era un tiempo donde necesitaba ser procesada, definitivamente. Y la reflexión para esta mañana, tú que me estás escuchando, es que defina cuál es ese pronóstico que hay para ti en tu vida actualmente. ¿Tienes un pronóstico de enfermedad, un pronóstico de divorcio, un pronóstico de desempleo, un pronóstico de desesperanza? ¿Cuál es el pronóstico que hoy tienes en tu vida? Porque así como yo durante ese tiempo tenía un pronóstico de muerte, porque lo que tenía era bastante grave, literalmente después de que me recuperé, me comentaron que era muy delicado, podía haber de nuevo un resangramiento y podía haber convulsionado, y lo más peligroso era eso. Pero hoy en día sé que solamente tenemos un pronóstico en Cristo Jesús. Y me gustaría recordarles cuatro, cuatro, recuerde, cuatro palabras que usted va a recordar hoy y va a recordar mañana y va a recordar todos los días. Mi pronóstico es que soy salvado, que soy sanado o sanada, que soy redimida y sobre todo que soy perdonada. Cuando entendemos todas esas cosas, entendemos también el pasaje donde Jesús habla de las bienaventuranzas. Este pasaje es hermoso, me encanta, y el Señor, cuando estaba desarrollando esta prédica, me lo mostró, me lo recordó. Yo dije, bueno, esto es la cereza del pastel, con lo que me gustaría terminar. Y quiero que también lo anote donde usted esté, si está en su oficina, si está en tu casa. Escríbalo bien grande y todos los días usted lo va a leer y lo va a recordar. La palabra bienaventuranza o bienaventurado significa bendecido, bendecido y feliz, pero no esa bendición que uno cree que es material, no esa bendición que uno cree que es física, no, esa bendición que solamente viene del Señor, y solamente nosotros podemos definir como esa paz que sobrepasa todo este entendimiento, ese gozo que tenemos en medio de la tribulación. En ese momento, una persona me dijo después, yo estaba asombrada de ver cómo siempre te estabas riendo. Mire, hermana, yo estaba acostada porque tenía aproximadamente como 10, 7 medicamentos que me estaban pasando por las venas. Y yo siempre estaba así. Siempre, todos llegaban y al principio no podía hablar bien porque no podía coordinar mucho las palabras en mi mente. Cuando salían, hablaba muy lento. Pero esa persona me recordó algo, que yo, a pesar de tener dolor, un dolor físico inexplicable, tenía gozo. Y ese gozo yo lo pude experimentar en ese momento tan difícil, tan lleno de dolor, tan lleno de incertidumbre. Y es que somos bienaventurados, mis hermanos. Somos bienaventurados en Cristo Jesús. Y quiero leerlo en Mateo, lo voy a leer lento para que usted lo vaya procesando y lo recuerde. Y anótelo para que lo lea de nuevo cuando esté en la tranquilidad de su hogar. Está en Mateo 5, del 3 al 12. Leo textualmente. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos será el reino de los cielos. Y la última, y la que más me gusta es: bienaventurados serán los que insulten y persigan. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es más grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amén. Y bueno, para terminar, quisiera dejar esta frase y, como les digo, recuérdela y atesórenla en su corazón. Y en los tiempos difíciles, en esos tiempos de incertidumbre, de escasez, en esos tiempos de enfermedad, recuerde que ante cualquier pronóstico, usted es bienaventurado en Cristo Jesús. Y también recuerde que no hay pronóstico más grande que lo que el Señor puede hacer. El Señor hoy me permitió estar aquí. Creo ese día creo mejor dicho, este día para que yo pudiera compartir la palabra. Creo este día para que usted pueda escucharla. Creo este día también para que pueda compartirla. Creo este día para que pueda amar a su familia, pueda abrazar, pueda sentirla y pueda aprovechar siempre el milagro de la vida. Ese es el regalo más hermoso que nos da el Señor y yo lo pude experimentar en carne propia. Sentir que estaba a un paso de pasar a la eternidad con Él, pero sabía que si Él me permitió estar aquí, darme un aliento de vida, es para que yo pudiera compartir este mensaje con ustedes y con muchas más personas. Entonces, de verdad que les agradezco mucho por la oportunidad, pero siempre les comparto a los hermanos de la congregación, y es que si yo estoy feliz por estar aquí, imagínense cómo está el Señor de que usted echó a un lado todas sus ocupaciones, todas las preocupaciones en su mente y le regaló esta hora para poder escucharle, para poder recordar todas sus promesas y para recordar eso, que ante cualquier pronóstico está el amor, el poder y la misericordia del Señor. Amén. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla llegar por los comentarios y yo con gusto les voy a estar respondiendo.